Hola Alexander, buenas noches. Profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, profe, ¿cómo está usted? Bueno, ¿lograste revisar la información que te mandé? Sí, claro, profe. Sí, pero pues me surgen una serie de dudas ahora y pues no sé si es que a partir de la revisión, profe, la revisión que usted haya hecho, quedó mal quedaron mal los datos, porque pues eso es lo que, pues si me pone usted a revisar, estaría entendiendo que los datos están mal. ¿Y por qué? Pues, profe, por lo que me hace, la verdad yo se lo digo, me hace revisar y entonces digo, ¿será que es que saqué mal algo? Ah, ok, por lo que te hice revisar, pero era para que Sí. miraras cómo se describen los datos. Entonces, si Ah, quieres, no, sí, claro, eso sí lo revisé. Sin embargo, hay un dato, y ahí este bendito dato se me perdió uno ahorita se me perdió y es uno que se simboliza con la S, pequeñita esta. la desviación estándar. No, señora, no, porque eso yo lo tengo, ese yo lo tengo claro. Es que hay uno acá que hablaba, y es que lo estoy buscando que yo lo subrayé, cuando se habla de las simetrías y asimetrías, ya estoy por acá, es que a mí me salió, estoy en la tabla 10.6. Me parece que me queda más sencillo cuando tengo papel que en el computador. Espérate a ver. Espera un momento, estoy tranquila lo que me vaya a mostrar y yo ya me ubico. De acuerdo a lo que usted me vaya a mostrar. Aquí está la simetría. Es que a mí me salió así, no sé por qué me salió sin página, asimetría, puntos. Aló, aló, profe. Sí, dime. No, pues, profe, si me va diciendo lo que me va a mostrar, porque mientras encuentro la bendita hoja, porque ahora no la encuentro. Bueno, lo que quería que miráramos es la forma de describir las tablas. Entonces acá hay un ejemplo. A ver, listo. Acá hay un ejemplo que nos muestra eh, un estudio sobre actitud hacia un presidente. La Sí, moda es sí, 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 cuál, donde estaba el favorable, sí. exacto. Entonces, lo que Y nos primero, el muestra, primer ejemplo, el primer, perdón, profe, que le dime, interrumpa, no, dime, dime. el primer ejemplo es el que nos habla de la favorabilidad y luego salió la desfavorable. Sí, sí, yo lo leí, lo leí. Vale, entonces, porque en el primer, voy a mostrar la primera descripción que tú habías escrito, que la tengo por acá.
Esta es la descripción que habías compartido ya hace un tiempo, donde mostrabas que comparabas la media del grupo que usó inglés solamente desde la primera clase a la séptima clase. Escribías que había una disminución en la media, había una tendencia a disminuir la media. Entonces, lo que quiero que reescribas es eso, teniendo en cuenta el Ah, ejemplo que nos está mostrando sobre, o sea, el ejemplo a partir de la observación, reevaluar valga la redundancia de la observación escrita. sí, o sea, Sí, sí, muy claro o nada. sí, la idea es que vuelvas a escribir, eh, que describas los cuadros, teniendo como ejemplo cómo se describe acá la información de la moda, media, mediana, etcétera. Acá tienen en cuenta que si el rango es de 1 a 5, pues la mitad sería 3, y lo que vaya menos de 3 pues significa que es, para este ejemplo, la actitud hacia el presidente sería desfavorable. En el caso de ustedes, el rango va de 1 a 3, donde A 1 es la tres. menor y 3 es el mayor. Entonces, La si, máxima. si los estudiantes están en un 2, están en la mitad, y si están en menos de 2, pues la calificación es baja con respecto a la media. Entonces, eso es lo que quiero que por favor describas teniendo en cuenta este ejemplo. Acá nos muestra que si el rango es de 1 a 5, pues todo lo que esté mayor de 3 va hacia la actitud favorable, y al contrario, lo que esté menos de 3 hacia la actitud desfavorable. Si la mediana, si la moda es 4, entonces quiere decir que La mayoría está en ese ranking. la mayoría pues tuvo una actitud positiva hacia el presidente. Si la mediana es 4,2, que está encima de la mitad, entonces igual justifica que la actitud es positiva. Y si la desviación estándar es menos de 1, quiere decir que los datos no están tan dispersos. O sea, que los calificaciones en el caso de ustedes, si fueran menos de 1, la desviación estándar quiere decir que eh, los estudiantes, las calificaciones no son, están agrupadas, pero para ver la agrupación de las calificaciones con más claridad, habría que pedirle a Excel que te diera que te Para, mostrara, el cuadro de la simetría. no le entiendo esta última parte. Le pediría entonces ahí que la gráfica o exactamente. En Excel tendrías, ya te voy aquí voy a bajar a la parte de asimetría. Entonces, la simetría muestra cómo están distribuidos los datos. Entonces, Sí, acá abajo hay unos ejemplos de distribución de datos. pero yo gané y está diferente. ¿Perdón? Es que no sé si sea la división que yo tengo, porque es que yo ya lo tenía, ya no tocaría, bueno, pero no, los datos yo los tengo, sí, es decir, lo del presidente ya lo estaba revisando acá, pero es que estoy buscando la gráfica que usted me la está mostrando ahí, pero ahora no las encuentro, pero bueno, la escucho. Te voy a mostrar acá los datos que tú me has compartido. Sí, Entonces tienes una tabla para el grupo de español, clase a clase, con media, mediana, moda, rango y desviación estándar. Y tienes una sí, similar para la clase que de habló inglés, inglés. sí. Para Pero mirar, hasta ahí, profe, hasta ahí los datos ya están completos.
Hasta ahí se puede describir qué pasó Esa clase tabla, a clase. correcto. Las tablas sirven para describir qué pasó clase a clase. Ahora, ¿qué pasa con la hipótesis? La hipótesis es, ¿será que si los estudiantes pueden hablar español, les, les beneficia para Beneficia en poderse, el aprendizaje en las lenguas. es para poder hablar inglés? Y resulta que no, que de acuerdo a esto, sí mirándolo por encima, no, porque el grupo que habló español, que tenía la oportunidad de hablar español, por ejemplo, en la clase 3, la media es de unos 7, está por debajo de la mitad, que es 2. Y en general, la mayoría de las notas está más cerca a la mitad, que es 2. O sea, por ejemplo, la clase 6 es 2,2 y la clase 7 es igual 2,2, la clase 4 es 2,1 y la clase uno es 2,3. Sí, es irregular. Entonces, si lo comparamos con el cuadro de inglés, las notas de los niños que solo hablaron inglés son más altas. Entonces, Sí, sí, 2,3, 2,4, 2,4,8, 2,3,3, 2,3,4, 2,1. Así mirándolo por encima, uno dice, pues lo que se pensaba que iba a ser positivo para que el estudiante se comunicara mejor oralmente en inglés usando español para la tarea, preparando la tarea usando español, pues no es positivo, de acuerdo a estos cuadros. Pero para poderlo justificar, hay que, tú tenías, voy a mostrarte el otro cuadro que me has compartido. Tienes este cuadro donde muestras también clase a clase, sí. eh, la calificación antes de la intervención y después de la intervención para cada grupo. Lo que necesitamos es, ya te muestro otro ejemplo. Acá no está en este estudio. Necesitamos un cuadro donde esté en una columna en la información general, o sea, el compilado de la clase, el promedio para el grupo de español en una columna, el promedio para el grupo de inglés en otra, porque en este momento tenemos cuadros que van de ¿Cómo la... así, profe? ¿Eso sería una tercera tabla? Sí, en este momento tenemos dos tablas, una que es de español, otra que es de inglés, Otra parte que es de inglés. y las dos tablas van de la clase 1 a la 7. Listo. Necesitamos la media de general Una, del grupo de español y la media general del grupo de inglés. pero entonces esta tercera tabla, solamente incluyendo el dato de la media o qué otros datos. No, los demás también. Entonces, ¿dónde está? Ya
Te la comparto, el cuadro que tienes. ¿Cuál es la media general aquí? Y la mediana, y la moda, y el rango, y la desviación estándar. Entonces nos va a salir una sola columna con los datos generales. Ya entiendo. Entonces, esta vez, perdona, a ver si estoy comprendiendo. Solamente la general de todos los datos que aparecen ahí de Sí, estos datos que aparecen acá, solamente un dato, una sola columna. exacto. Entonces nos va a quedar Listo. algo así. Entonces va a decir, aquí va a ir media, mediana, etcétera. Y aquí va a ir Spanish Group, English Group. Okay. Y así, y entonces, ¿qué va a pasar con esa información? De acuerdo al el archivo que yo te envié, hay que mirar si la hipótesis se puede aprobar o no. Entonces vamos acá, ya te digo qué página es. ...306... nos El habla punto es que de... no me salió. Ese es el punto que el 10 que. no te entendí, ¿puedes repetir? Ese es el 10 que. Sí, ese es el capítulo 10 que es 6, 5. Es que no ubico más rápido. Es que no me salió Pero, nada. ¿y si lo buscas por la... No, yo lo leí. Lo que pasa es que no. Es más sencillo, me quedo más con las hojas. No sé el punto que es, pero es página 306. Mira, acá dice figura 10.14. Sí, sí. Esa era la distribución de puntuaciones. Sí. Entonces, para mirar si la diferencia entre la media, la mediana y demás de, del grupo de español comparado con el grupo de inglés, si la diferencia es significativa, entonces se aprueba la hipótesis. Si no es significativa, pues no se aprueba. Entonces, cuando leas Ahí es esa, donde estamos en el nivel de significancia. sí, exacto, nivel de significancia, que es la página 307, capítulo 10. Allí te explica cómo sacar ese nivel de significancia en ese tercer cuadro. Sí, sí. Sí, ahí muestra, sí, yo leí todo esto y estábamos en la campana de Gabriel, todo eso por ahí. Eso. Entonces, lo primero sería describir los cuadros que ya tienes. Sí, Decir que cuáles son las calificaciones que están por debajo de 2, que significa que alguna desviación estándar sea mayor o menor, o sea que eso significa que los datos están más o menos distribuidos, o distribuidos cerca o lejos. Eh, También mirar si en qué clases la media estaba más cerca al nivel mayor, que es 3. Es hacer esa descripción primero de esos dos cuadros
Luego hacer un tercer cuadro, que es el que ya hablamos, Sí. donde van 3 columnas, y sacar el nivel de significancia leyendo la información de la página 308 para mirar si la hipótesis de la investigación se aprueba o no. Se aprueba o no se aprueba. Así a grandes rasgos, pues no se aprobaría, pero toca mirar si el No. nivel de significancia es bajo o no para poder decir si se aprueba o no. Sí, es posible ser un poco más detallado con este cuadro. Yo creo que tú ya habías sacado una información usando estos cuadros, pero no me acuerdo dónde lo había yo puesto. Más detallado en el sentido de decir si los estudiantes estaban fallando más en cuanto a completar la tarea o a la Pero la esas son comunicación. observaciones, profe, pero en ese caso, profe, necesitamos muchas observaciones. Por eso sería si en el caso de querer ser un poco más detallado en cuanto a la descripción, de decir que estaban más bajo los estudiantes en su calificación, ¿sí? Pero bueno, y tú miras si quieres hacer ese detalle en la descripción, eh, y pues sería eso lo que hace falta para terminar ese capítulo de los datos y y poder escribir el capítulo de las conclusiones. Estamos hablando, profe, entonces, eso para terminar, Para, solo los datos para poder pasar a conclusión. sí, escribir eso para poder terminar el capítulo de análisis de datos y empezar a escribir las conclusiones. Eh, eso en el mismo archivo donde veníamos trabajando, aquel que no debe estar, pero que va a ser la plataforma. Sí, voy a subir hoy la versión con las referencias que trabajó Lida. Ella pues ya hizo el listado de referencias. Entonces, esa versión con ese listado la voy a subir esta noche para que trabaje sobre ella en la descripción de los cuadros, en el tercer cuadro y en lo del nivel de significancia. ¿Para cuándo, profe? No, la verdad no le digo que me voy a sentar ahorita porque es que estoy cerrando notas. No, la verdad es Entonces, lo más pronto posible, pero sí, pues sí. cuando tú puedas, porque la No, idea no, es, no, yo me estoy ocupando por ahí el viernes, yo creo que ya me bueno, siento listo, juicioso a hacer. listo, listo. Y una vez que yo ya lo tenga, pues igual queda aquí, queda grabado el video, ¿cierto? Sí, este encuentro lo estoy grabando y lo subo, tal vez en una hora ya lo alcance a subir. Listo, listo. Yo creo que me siento juicioso ya el viernes. Ya, otra vez. Vale, entonces eh, subo el archivo. Entonces, lo importante ahorita es el nivel de significancia, además de la comparación de la media moda y los otros tres datos, pero a nivel grupal general. Eso, ese sería el tercer cuadro para mirar si la hipótesis se aprueba o no se aprueba. Y pues Y lo otro, el nivel de significancia. sí, el tercer cuadro es para ayudarte a sacar el nivel de significancia. Entonces, pues tienes que mirar bien cómo es que se saca leyendo la página 309. Bueno, Y ya, pues, describir los 3 cuadros, usando el ejemplo que vimos ahorita sobre la, ah, lo del presidente. exacto, la actitud favorable es el presidente. Listo. Entonces, con eso ya después le podemos pedir a Lidia que nos ayude a organizar el capítulo de conclusiones
y, y pues mientras los dos trabajan conclusiones, después también uno trabaje abstract y el otro trabaje las implicaciones y ya con eso terminamos. Bueno, me siento en eso, como digo, ya hoy ni mañana, me siento el jueves, el viernes. Bueno, perfecto. Listo, me avisas si necesitas algo. Claro que sí. Bueno, No te entonces escribo por el WhatsApp. que te rinda, estamos hablando. Igualmente,